Buenas noches, hermanos, muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos los contactos que están siguiéndonos, que están siguiendo en Facebook nuestros estudios diarios en el libro de Salmos, capítulo 119. Es un placer estar con ustedes cada tarde y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, y me da mucha alegría saber que la Biblia, el mensaje de Dios, puede llegar a cada persona, a cada hogar, y que puede ser tal vez de ánimo, consuelo, fortaleza, sostén. Entonces, que muchos puedan conocer a Jesucristo. Entonces eso es una motivación. Así que bienvenido a los primeros contactos. Los primeros 3 se ganan un Volkswagen. Nah, no, era chiste nomás. No se retiren, pero bienvenido a todos los que están llegando. Josecito, estoy destruido. Hoy me tocó trabajar hasta mañana para recuperar el jueves y viernes que estuve enfermo. Así que tengo que ir estos 2 días a descubrir el camino de Texas que está cubierto por el pasto. Así de tierra saqué. Me duele la espalda, me duele todo. Pero gracias por estar, Josecito. Sí, yo también me río como vos. Bienvenidos hermanos, también. Susi, mamá. Sí, entonces, bienvenido. Entonces, hay otros más que me figuran ahí, pero no me dicen quiénes son. Entonces, saludos y gracias por estar siguiéndonos. Te pido si me acompañas, Salmo 119, versículo 49. Espero que sea de bendición el mensaje de hoy. Me gustó, es un mensaje lindo. Entonces, espero que pueda hacerlo para ti. Entonces, Salmo 119, versículo 49. Llegamos a la séptima letra del alfabeto hebreo, Zain, que básicamente corresponde a nuestro castellano, se translitera como a nuestra Z en castellano, ¿sí? Entonces, eso por si algún día estudias hebreo, pero, pero con esta letra el salmista va a hacer su acróstico, como digo todos los días, de 8 líneas, y vamos a aprender grandes cosas de Dios y de su palabra. Y algo que el salmista va a destacar es la excelencia de la palabra de Dios. La Biblia es el libro por excelencia. No la puedes comparar, no tiene comparación la Biblia con ningún otro libro escrito jamás en la historia. La Biblia es única, ya que es la revelación completa de Dios al hombre, ¿sí? Entonces, la Biblia es única y siempre se ha mantenido sola en el ranking como el libro más vendido. Es única, no hay un libro, sí, que pueda superar a las escrituras, a la palabra de Dios. Por más bueno que sea, por más galardonado y reconocido que sea, ningún libro va a poderse superar a la escritura. Pero, ¿estás alardeando? No, no, no. Es que la escritura llega a donde otros libros no llegan. Llega al corazón de la persona, a la mente, y la Biblia te enseña, te confronta, te corrige, te instruye, te dice las cosas de frente cuando están mal, te dice cómo las tenés que hacer. La Biblia transforma totalmente la vida de una persona. Entonces, la Biblia es el libro por excelencia y es un libro invaluable, no se puede evaluar. No tiene, o sea, es invaluable, ¿no? Es una riqueza en sabiduría, en enseñanza, en palabra, en todo. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios. Recuerda, cuando lees la Biblia, es Dios hablándonos, ¿sí? Lo que le haces a la Biblia, lo haces a Dios. Como tratas a las escrituras, tratas a Dios. Entonces, trata bien a las escrituras. Léela, ¿sí? Porque es Dios. Respétala, porque así estarás respetando al Señor. Entonces, llegamos al Salmo 119, 49, y el salmista, como todos los días, primero leemos, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero.
Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. La Biblia es el libro por excelencia. Y una de las razones, porque la Biblia no tiene comparaciones, es única, ¿sí? No la puedes evaluar, es porque es el libro por excelencia. Y es el libro por excelencia porque es consuelo en la aflicción. Esto es la escritura para los hijos de Dios. Esto es la Biblia para nosotros. Es consuelo en la aflicción. Recuerda, cada vez que ves el Salmo 119, no puedes dejar pasar por alto, no debes pasar por alto las circunstancias históricas en la que este salmo fue escrito, porque estos salmos, estas alabanzas, estos cánticos fueron escritos en el mismo horno de la aflicción de fuego, ¿sí? La adversidad, la dificultad, la persecución, el riesgo de perder la vida, ¿sí? La violencia de los enemigos. Todas estas circunstancias difíciles hicieron que el salmista se aferrara a Dios en confianza, en obediencia, y eso le dio a él un estímulo, y en ese tiempo el salmista meditó en la palabra de Dios, ¿sí? Y estas meditaciones fueron el cántico de Israel, es el libro de el Salmos, es el himnario de Israel, es su cancionero, son las alabanzas, ¿sí? Colosenses nos dice que debemos alabar al Señor cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, pero los salmos forman parte de la alabanza del pueblo de Dios. Nosotros deberíamos alabar a Dios con salmos, ¿sí? Y vemos esto. Ahora, la palabra de Dios en toda la aflicción que el salmista está pasando, fueron para él consuelo, ¿sí? O sea, en primer lugar, primero observa la aflicción del salmista, ¿sí? Versículo 51. Los soberbios, aquellos que son arrogantes, el orgulloso, aquellos que creen que pueden hacer lo que quieren. Los soberbios se burlaron de mí. El soberbio es aquel que mira a los demás por debajo de sí mismo. Él se ve por encima de los demás. El soberbio no se humilla. El soberbio es arrogante, se cree superior, ¿sí? Y lo que hace el soberbio, típico del soberbio, mira a los demás con desdén. Mira a los demás con una mirada fanfarronera, ¿sí? Hay fanfarrón, altiva, jactándose, mostrándose superior, ¿sí? Entonces, y se burla, es tan orgulloso que se burla del hombre de Dios, se burla de aquellos que siguen la palabra de Dios. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. El salmista es objeto de burla. Parece ser que el salmista es el personaje principal en los chistes que la gente hacen de él. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, cada vez que se acuerdan del salmista es para burlarse, para reírse, para decir cosas de él. Tú sabes lo que se siente cuando se burlan de ti. No te gusta, no me gusta, ¿sí? Entonces, piensa en el salmista, ¿qué habrá sentido en ese momento? Bueno, algo sabes de lo que él habrá sentido. En salmos anteriores vimos que él se sentía por el polvo, se sentía derribado. No solo hablaban mal de él, sino que también se burlaban, ¿sí? Hacían chistes de él, le despreciaban, ¿sí? Entonces, ahora vemos esto, él es el objeto de las burlas. Dice el versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Estos soberbios, arrogantes, orgullosos, que se creen superior a los demás, ¿sí? Entonces, básicamente son inicuos, son personas pecadoras, son malos, y una característica de ello, a diferencia del salmista, el salmista en el 53 dice, mas no me he apartado de tu ley, y en el 53 dice de los soberbios que dejan tu ley. El salmista permaneció fiel a 10, pero los soberbios son los que se apartan
rápido de la palabra de Dios. Ellos dejan la ley. Son tan arrogantes, tan soberbios, que creen que no necesitan a Dios. Si tú crees que no necesitas a Dios, si tú crees que puedes vivir independientemente de Dios, que no necesitas su palabra, que es irrelevante, eres muy arrogante. Eres muy, pero muy arrogante. Y esa arrogancia te va a destruir, ¿sí? Entonces, Proverbio habla mucho del arrogante, y los ojos altivos es una de las cosas que Dios abomina. Entonces, no seamos arrogantes, no pienses que no necesitas de Dios y no necesitas de su palabra, ¿sí? Estás pensando mal, estás pecando con tus pensamientos. Necesitas a Dios, necesitas su palabra, entonces humíllate, ¿sí? En humildad acepta que reconoces que necesitas a Dios y su palabra. Solo el soberbio piensa que no necesita de Dios y no necesita de su palabra, ¿sí? Entonces el salmista siente horror, ¿sí? Dice, se apoderó de mí ese horror, ese espanto, ¿sí? A causa de los soberbios. ¿Por qué? Porque ellos dejaron, el salmista se sentía horrorizado, no podía creer que estos hombres habían dejado la palabra de Dios. Israel es el pueblo de Dios. A Israel Dios le dio la palabra de Dios, la ley de Dios, y su mismo pueblo, ¿sí?, creyó que no necesitaba su palabra y dejaron su ley. Dejaron su ley. Y esto es algo que vas a verlo en todo el Antiguo Testamento. Dejaron la ley, ¿sí? Entonces, mira, ellos creen que así están bien. Entonces, el salmista está sufriendo aflicción, ¿sí?, a manos de personas orgullosas y malvadas, o sea, inicuas, malvadas, que dejaron la palabra de Dios y han hecho del salmista un objeto de burla, ¿sí?, de menosprecio. Y esta es una de las tantas aflicciones que está pasando el salmista en el trasfondo de este Salmo 119, ¿sí? Entonces vemos que la Biblia es el libro por excelencia porque es consuelo en la aflicción. Entonces vemos el sufrimiento del salmista, pero vemos el consuelo de la palabra de Dios. Observa lo que dice en el versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me acordé de tus juicios. ¿Te acuerdas? Salmos 19. ¿Cómo llama el salmista? Algo que habíamos estudiado. Entonces, cómo disfrutar la Biblia. Sí, y era por lo que es y por lo que hace. Y el salmista llamaba a la Biblia: tus juicios son verdad, todos justos. Y él dice, me acordé, recordé tus juicios, recordé tu palabra. El salmista agarró la Biblia, recordó los juicios, las obras de Dios en el pasado. ¿Y qué recibió a cambio? Consuelo. Consuelo. Eso es lo que Dios le dio al salmista. ¿Por qué? Porque es lo que él necesitaba por la circunstancia que estaba atravesando, ¿sí? Entonces, es interesante. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, nos dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 1, dice, bendito sea el Dios. Esta palabra bendito es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. De todas las veces que se utiliza, esta en especial se utiliza para Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es consuelo. Solo Dios puede traer consuelo en la aflicción. Solo Dios puede traer consuelo en el dolor. Solo Dios puede traer consuelo en el sufrimiento. Solo Dios puede traer consuelo en la muerte. Solo Dios puede traer consuelo en la enfermedad. Solo Dios puede traer consuelo cuando somos objeto de burla y menosprecio. Dios, la Biblia es el libro por excelencia porque consuela en la aflicción. Amén. Vemos el sufrimiento del salmista, versículos 51 y 53, y vemos el consuelo de la palabra de Dios, versículo 52. ¿Sí? Dice, me acordé de tu palabra, de tus juicios, y me consolé. ¿Sabes? Acuérdate de Dios, de su palabra, y recibirás consuelo. Dios sanará
esas heridas que tenemos que traen tal vez dolor a nuestro corazón, que emocionalmente nos hacen estar a veces inestables, con angustia, depresiones, lágrimas, pesar, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios consuela. Ahora, teniendo en cuenta esto, quisiera compartirte rápidamente cómo recibir consuelo a través de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo esto se aplica a tu vida? Ahora, ¿sí? El ahora. ¿Cómo podemos recibir consuelo nosotros ya en la palabra de Dios? ¿Sí? Hablemos de nosotros, hablemos de ahora, ¿sí? Ya tenemos el testimonio del salmista. Bien, entonces, ¿cómo podemos ser consolados? Muy bien. Observa cómo él fue consolado. Imítalo. Haz lo mismo. ¿Sí? ¿Qué hizo él? Toma su consejo, sigue su ejemplo. ¿Cómo puedes conseguir consuelo? Bueno, ve cómo él obtuvo consuelo. Para poder tú hacerlo y obtener consuelo. En primer lugar, ¿sí? Para obtener consuelo en la palabra de Dios, en primer lugar, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Ten confianza en la palabra de Dios, ¿sí? Ten confianza. Yo digo en las palabras, pero tal vez sonaría mejor y no me estaría equivocando en el texto. Ten confianza en las promesas de Dios. Ten confianza en las promesas de Dios. Estoy recordando un pasaje, Primera de Corintios. Esto yo lo he predicado hace un tiempo en nuestra iglesia. Estamos en Primera de Corintios 12. No hemos terminado todo el libro. Cuando termine la cuarentena creo que retomaremos el libro. Pero hay algo que dice Primera de Corintios acerca de Dios y de sus promesas. Entonces, si lo recuerdas, te voy a pedir que me ayudes, ¿sí? Entonces, cuenta para el examen, ¿dale? No. Todas las promesas en Él son sí y amén. Así dice el texto. No recuerdo qué pasaje es de Primera de Corintios o si es Segunda de Corintios. Honestamente me perdí. Sé que es... Primera de Corintios es, pero honestamente no recuerdo la cita ahora. Pero básicamente el texto dice eso, que todas las promesas en Dios son sí y amén. ¿Lo recuerdas el texto? Si encuentras la cita, por favor, escríbela en un mensaje y luego cuando veo que aparece, yo menciono la cita para los demás. ¿Sí? Entonces, solo eso, no me detengo más, así avanzamos con el estudio. Todas las promesas de Dios en Él son sí, amén. Las promesas de Dios son verdad. Las promesas de Dios se cumplen. Entonces, ¿quieres recibir consuelo? Ten confianza en las promesas de Dios. Ten confianza en las promesas de Dios. Déjame decirte esto. Observa lo que dice el salmista. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Sabes qué significa esto? Hermano, es una promesa es algo hermoso. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. La mayoría de las personas que sufren, que pasan una adversidad, que pasan una aflicción, tienden a pensar que han sido olvidados por Dios. Déjame decirte algo hermoso. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti en tu enfermedad. Dios no se ha olvidado de ti en tus problemas, en tus dificultades personales. Dios no se ha olvidado de ti si estás pasando por problemas en el matrimonio, en la familia. Dios no se ha olvidado de ti si eres objeto de burla y del menosprecio. Dios no se ha olvidado de ti. En esta pandemia, Dios no se ha olvidado de nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, su esposa, como la llama la Escritura. Dios no se ha olvidado de nosotros. No pienses que Dios se ha olvidado de ti y que por eso estás sufriendo. No, Él siempre se acuerda de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y esta palabra, acuérdate, recordar, cuando se utiliza con referencia a Dios, significa prestar atención, trabajar en el nombre de. Ahora, Dios es omnisciente. Gracias, Nazarena. Segunda de Corintios 1:20, ¿sí? Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. Gracias por la cita. Segunda de Corintios 1:20. Bien, entonces, esta palabra significa eso. Entonces, Dios
es un Dios omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Y como Dios sabe todas las cosas, ¿qué significa esto? Dios no puede olvidar absolutamente nada. ¿Sí? Pero lo que sí puede hacer es decidir no recordar cosas contra nosotros. Anoté varios pasajes, pero solo te voy a mencionar uno, y porque es más fácil te voy a mencionar uno del Nuevo Testamento. En Hebreos, versículo 8, capítulo 8, versículo 12, Hebreos 8:12, dice la Biblia, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. No significa que Dios olvide. Dios no olvida. Lo que sí Él decide no recordar eso contra nosotros. En este caso menciona acá el tema del pecado, ¿sí? Interpretarlo en su contexto, ¿sí? Entonces, Dios no olvida, pero decide no recordar. Honestamente, nosotros no nos olvidamos cosas. Decidimos no recordarlas. Decidimos no volverla a traer a la mente. Honestamente, a veces podemos ofendernos. Ya, supongamos que ofendo a alguno de ustedes. Te pido perdón, tú me perdonas. Ahora, tú capaz jamás te olvides de eso que te hice, pero decides no volverlo a traer a tu mente en contra mío. ¿Me explico? Porque me has dado tu perdón. ¿Me sigues? Es simplemente eso. Entonces el salmista dice, acuérdate, no porque Dios se olvidó. Acordate, Señor, ¿eh? No está diciendo con ese énfasis. Acuérdate, es el salmista, básicamente lo que le está pidiendo a Dios es que cumpla la palabra que le ha dado, porque el salmista está esperando, está esperando, y esto habla de su confianza. No es que él está dudando de Dios, ¿sí? Entonces, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, escribe en su comentario Los tesoros de David, Spurgeon, creo que él es del siglo XV o XVII, por ahí, es bastante antiguo, pero él fue conocido como el príncipe de los predicadores. Prácticamente llegó a toda Inglaterra con el Evangelio, entonces ha hecho un gran ministerio. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Hay todo un mundo de significado en la palabra recuerda. Cuando se dirige a Dios, es usada en la Escritura en el sentido más tierno y conviene al afligido y deprimido. El salmista exclama, Señor, recuerda a David y todas sus aflicciones. Job también ora para que el Señor designe un tiempo en que le recuerde. En el presente ejemplo que estamos nosotros leyendo ahora, la oración es tan personal como el acuérdate del ladrón, porque su esencia se halla en las palabras a tu siervo. ¿Sí? En otras palabras, el salmista dice, acuérdate de las palabras que me diste, porque estoy sufriendo a mano de aquellos. O sea, me están haciendo sufrir. Acuérdate, me has dado tu palabra. ¿Sí? Entonces, pero no está hablando en tono de duda o de queja, ¿sí? O de reprimenda. No. Está hablando en confianza, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Sí? Pero no hay temor, porque el Señor nunca ha olvidado aún una sola promesa a un solo creyente. Dios no se olvidó de sus promesas. ¿Sí? Entonces no está mal a veces orar, Dios, acuérdate de tu promesa que me has dado, en la cual confío en este momento, y puedes confiar. Estás pasando una necesidad, Dios provee esta necesidad. Acuérdate de tu palabra en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y en esta promesa confío en ti para que proveas mi necesidad. Un ejemplo de cómo puedes orar confiando en las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces esto lo escribió Spurgeon en su comentario El tesoro de David. ¿Sí? El salmista recibe esperanza en las promesas de Dios. Él tenía la esperanza debido a las promesas que Dios le había dado, y oró para que Dios cumpliera esa promesa en la cual me has hecho esperar. Dios le había dado su palabra al salmista, y el salmista estaba esperando que Dios en el cumplimiento esa palabra, cuando esa palabra, esa promesa se hace realidad en nosotros. Es lo que expliqué el otro día. Dios, te puedo decir, Dios nos da una promesa y Él va a cumplir esa promesa, pero mientras tanto, entre el periodo entre que Dios me dio su palabra y que la va a cumplir,
Dios a veces nos deja pasar un periodo de tiempo para que seamos pacientes, para trabajar en nosotros y para que permanezcamos fieles, ¿sí? No es que Dios se complace en vernos sufrir, ¿sí? Y nos meta a propósito, no, siempre hay un propósito detrás de todo esto. Entonces, en primer lugar, ten confianza en ¿quieres consuelo? Ten confianza en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tras la muerte de un familiar, ten confianza en la palabra de Dios. Recuerda 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos. ¿Tienes una necesidad? Ten confianza en las promesas de Dios. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Por nada estéis afligidos, ¿sí? Si no, oremos. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Me explico? Ten confianza en las promesas de Dios. En segundo lugar, ¿sí? No te apartes de Dios. ¿Quieres consuelo? No te apartes de Dios. Si en tu aflicción piensas que Dios te ha olvidado, es muy probable que te termines apartando y alejando de Dios. ¿Cuántos creyentes viven lejos de Dios, apartados de Dios y de sus promesas, de su palabra? ¿Sí? Porque se han creído una mentira, creyeron que Dios los abandonó, entonces ellos abandonaron al Señor. No, hermano, Dios no se ha olvidado de nosotros, por lo tanto, no te olvides de Dios. No te apartes de su palabra. Sigue fiel. Tienes que permanecer. Dios no nos pone en el sufrimiento por gusto y placer así porque sí. ¿Sí? No. Él está cumpliendo su propósito en nosotros. Él quiere tener una relación personal e íntima con nosotros. Y a veces para que nos aferremos más a Él, tenemos que pasar por ciertas circunstancias y ciertas situaciones. Dios está madurándonos, Dios está perfeccionándonos. Recuerda, Santiago 1, ¿sí? Entonces, no te apartes de Dios, no dejes su palabra porque estás pasando una adversidad y aprovechas la excusa para dejar a Dios por ese sufrimiento, en vez de aferrarte más a Él y recibir consuelo en la aflicción, ¿sí? Los tiempos de aflicción son tiempos en los cuales uno tiende a querer a dejarlo todo, ¿sí? Uno no lee, no ora, no se congrega, sino que ahora está tirado en la cama o de repente está como resentido con Dios por su aflicción, ¿por qué a mí? Entonces ya no quiere saber más con Dios, deja de servir a Dios, dejan ser de bendición a otros, ¿sí? Y se vuelven orgullosos y egoístas que solo piensan en ellos y en sus problemas. Y que nuestros problemas son más importantes que los problemas de otros y todos tienen que atendernos a nosotros. No, no es así. Así no funciona. Tienes que permanecer fiel. Tienes que seguir adelante. ¿Sí? Estos son los tiempos cuando uno debe aferrarse más a la palabra de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Ten confianza en sus palabras. Mantente fiel. No te apartes de la palabra de Dios. Sigue obedeciendo. Es increíble cómo una burla puede terminar en una persona la hermosa relación que tenía con Dios. Al creer y orar, el escritor encontró estímulo, consuelo, ¿sí? Que viene del latín, con fuerza significa consuelo, con fuerza, Dios te va a dar fuerza. Y no abandonó su fe ni huyó de sus problemas. Esto menciona Whitfield en su libro Los Salmos, ¿sí? Hablando del Salmo 119. Entonces, te quiero animar, permanece fiel, ¿bien? Entonces, ten confianza en las promesas de Dios. ¿Quieres consuelo? Ten confianza en las promesas de Dios. Segundo, no te apartes de Dios. Tercero, recuerda las obras de Dios. Recuerda las obras de Dios. Verso 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. O sea, recuérdate de cómo Dios obró en el pasado, en la vida de otros, en su aflicción. Recuerda a Israel en Egipto, en esclavitud. 400, casi 50 años de esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel fue afligido.
Pero Dios no se olvidó de su pueblo. Les levantó un libertador, Moisés. Acuérdate de cómo Dios obró en el pasado para recibir estímulo en tu presente. Bien, recuerda cómo Dios obró en tu vida en el pasado, en otros problemas, en otras aflicciones, y viste la mano de Dios, viste el cuidado de Dios, viste el consuelo, el sostén, la fortaleza de Dios, y recibe estímulo para tu aflicción hoy, en el presente. No te olvides de las cosas que Dios hizo en el pasado por cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos creyentes nos han contado testimonio de la mano de Dios en su vida? Léelas, ¿sí? Recuérdalas. Lee biografías de misioneros y observa lo que sufrieron, lo que padecieron. Muchos de ellos tuvieron que ver por la causa de Jesús, ver morir a su esposa y a sus hijos delante suyo para no renunciar a la fe. E inclusive ellos mismos han tenido que dar su propia vida. ¿Sí? ¿Y tú quieres abandonar porque estás pasando una aflicción pequeña? No tiene sentido. Tienes que seguir fiel. Acuérdate de la obra de Dios. Ve cómo Dios obró. Lee los libros de Hudson Taylor, George Mueller, Charles Spurgeon. Lee la Biblia, lee la historia de Liddell. Lee la historia de grandes misioneros y observa cómo Dios obró en su vida. Y es un estímulo, hermano. Es un estímulo. ¿Sí? Entonces, Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron antes, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Tengamos esperanza. ¿Sabes? Recordar es muy bueno, trae esperanza. Si Dios me libertó en el pasado, puede libertarme ahora. ¿Sí? Entonces, simplemente recuérdalo. Es increíble, pero observa cómo muchos salmos, cómo muchos creyentes en la aflicción recurren a los salmos. Y ves cómo Dios obró en el salmista. Y recibes estímulo para tu propia vida. ¿Sí? Entonces, medita en las obras de Dios en el pasado. ¿Sí? Y recibirás estímulo, ánimo, consuelo, confianza. ¿Quieres consuelo en tu aflicción? Ten confianza en las promesas de Dios. No te apartes de Dios. ¿Sí? Acuérdate de las obras de Dios en el pasado. Cuarto, canta al Señor. Canta al Señor. O canta canciones bíblicas. El salmista dice en el verso 54, cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Cánticos fueron para mí tus estatutos. ¿Sabes qué hizo el salmista? Agarró la Biblia y se puso a cantar. Se puso a cantar. Los salmos es el cántico de Israel. Este es el libro de las canciones de Israel. Todo el libro de Salmos son las canciones que el pueblo de Israel cantaba. Y en la aflicción se pone a cantar. Se siente por el piso, se siente derribado, pero la palabra de Dios lo levanta. Y acá ves a un hombre cantando, alabando al Señor en su aflicción. Canta al Señor. Cuando recuerdo obras mías en el pasado, obras de Dios en el pasado, cuando pasaba necesidades, a veces no llegábamos a fin de mes, y tenía que orar y pedirle a Dios. Venía mi esposa, me acuerdo, con todas las boletas de luz, gas, me venía con todo. Hace falta esto, lo otro. Aprendí lo que me enseñó mi pastor, chef. Aprendí lo que me enseñó mi pastor. Querida, quédate tranquila, yo me ocupo. No te preocupes, yo me ocupo. ¿Bien? Entonces cuando ella se despreocupaba, yo me hago cargo, vos no te hagas problema. Me iba a la habitación, me encerraba, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. ¿Sí? Entonces, yo lo ponía en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me daba sus promesas. Me recordaba Filipenses 4:19. Oraba y me leía, mientras oraba, leía Mateo 6, el afán y la ansiedad. ¿Y sabes qué hacía? Me ponía a cantar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Cantaba esas canciones. Otra canción que cantaba es un corito que aprendí. Nada es imposible para Dios. Me ponía a cantar. ¿Y qué crees que en la necesidad sentía yo? ¿Sabes qué? Paz, gozo,
alegría. ¿Tenía las provisiones? No, pero sabía que tenía a Dios conmigo. Y simplemente me dediqué a confiar en Él y a alabarle por quién es Él. Él es Dios. Y tú eres su hijo. Los que son padres, ¿sí? Yo tengo cosas, recuerda, permiso, mamá. Yo he visto a mi mamá negarse un plato de comida para que comamos nosotros sus hijos. ¿Y tú crees que Dios no va a velar por tu necesidad? Si nuestros padres terrenales, ¿sí?, nos cuidaban y se preocupaban y a veces se sacrificaban ellos para que nosotros tengamos lo necesario, ¿tú crees que Dios nos va a dejar ahí? No, ¿sí? El Señor va a obrar, el Señor va a proveer. Tienes que confiar, ¿sí? Entonces, canta canciones bíblicas, adora al Señor por quién es Él, por lo que Él hace, adora sus obras, por lo que Él hizo, ¿sí? Entonces, simplemente adóralo, cántalo. ¿Cuál es tu problema que estás pasando? Canta una canción referente a eso. Hay situaciones, en una oportunidad en la iglesia, tenía la iglesia en una zona complicada. Uno de nuestros primeros locales de la iglesia era a la vuelta, a 100 metros de una de las villas más peligrosas de Espeleta, donde ni la policía a veces entraba. Y honestamente, eran seis cuadras que yo tenía que caminar. Y en esas 6 cuadras que yo tenía que caminar, me cruzaba con 3 pandillas que paraban en 3 esquinas diferentes. Y todo justo en el camino que yo tenía que hacer. Era para evitar ir por la avenida principal, porque ahí era típico, si vas por esa avenida muy probable que te puedan robar. Entonces yo iba por otra calle paralela. ¿Para qué? Se juntaban 3 pandillas. Y yo me acuerdo esas 6 cuadras siempre, 600 metros ahí caminando siempre, orando. Dios, bendice mi camino hasta la iglesia. Guardame la ida, guardame la vuelta. ¿Sí? Y a veces recuerdo irme cantando. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. ¿Sabes qué? No tuve temor. Aprendí cada vez pasaba por una pandilla, me veían con la Biblia, hola, 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 no los conozco, hola, me habrás entendido, ¿sí? Entonces, pero esas canciones, adoraba al Señor, Él era mi fuerza, Él es mi sostén, entonces, cántale al Señor, ¿sí? Entonces, es un gran ejemplo, pero en último, ¿sabes? ¿Quieres consuelo? Acuérdate de su nombre. Acuérdate de su nombre. Él es Dios. Él es Jehová. ¿Sí? Él es Jehová Jireh. O sea, hay un libro que se llama Los nombres de Dios y te muestra un Dios. Creo que Jehová Jireh es cuando Dios le dijo a Abraham que proveería. Jehová proveerá. Acuérdate de su nombre. ¿Quién es Él? ¿Sí? Él es el Dios de toda consolación. Acuérdate del nombre de Dios. Verso 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Acuérdate del nombre de Dios. Salmos 9:10, texto que había leído, dice, en ti confiará los que conocen tu nombre. ¿Sí? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no va a desamparar a los que le buscaron. Venid a mí, todos los que estén afligidos, necesitados, y os haré descansar. El que a mí viene, no lo echo fuera, dice Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, hermano, acuérdate de Dios. ¿Quién es Él? Su nombre. Nos habla de Él, de su persona, de su carácter. ¿Sabes? Dice, y guardé tu ley. Sé obediente. Sigue obedeciendo. Por más que estés sufriendo, sigue obedeciendo. Sigue guardando la palabra de Dios en tu vida. Conclusión, ¿sabe qué dice el salmista? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Sabes cómo llama el salmista todo esto? Bendiciones. Hermano, estas son bendiciones que Dios nos ha regalado. ¿Sí? Sus promesas. Su consuelo es una bendición. Tenemos la bendición de recordarle, de no apartarnos de Él.
Esto es una gran bendición permanecer fiel, ¿sí? Acordarnos de sus obras, cantarle, acordarnos de su nombre, o ser obediente, guardar su palabra. ¿Sí? Estas bendiciones, tú, el salmista, recibe la bendición en la palabra. Hemos sido grandemente bendecidos, hermanos, por Dios al tener su maravillosa palabra con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros, por eso nos ha dejado su palabra. Y por eso también Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. ¿Sí? El Señor... te voy a compartir un texto de mi vida. Y con esto termino, que ha sido un estímulo en mi vida siempre. Siempre me lo memorizaba. Había un problema, una dificultad. Siempre me acuerdo esto. Porque Él dijo, Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni dejaré. No te desampararé ni dejaré. No lo digo yo, lo dijo Dios. Él dijo. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dios no miente. Y Dios dijo, no te desampararé ni dejaré. Entonces, no pienses que el Señor te ha abandonado. Él no te va a dejar ni te ha desamparado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, dándonos aliento con su vara y su callado, guiándonos. ¿Sí? Entonces dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabes? Esto es Dios para nosotros. Qué bendición, hermano, tener a Dios. Qué bendición tener las Escrituras, el libro por excelencia. ¿Te das cuenta por qué este libro no lo puedes comparar con ninguno? Es una riqueza invaluable de sabiduría. Es palabra de Dios para nosotros. Amén. Oramos. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias Dios por las dificultades. Gracias Dios por las aflicciones. Gracias Dios por todo lo que tú permites en nuestra vida que tengamos que pasar, aunque muchas veces doloroso, angustiante, pero hay un propósito detrás de todo esto. Tú Dios no te has olvidado de nosotros. Tú eres el Dios, el Padre de toda consolación. Tú eres el que nos consuela en nuestra aflicción. Tú nos has dado tus palabras. Ayúdanos a tener confianza en ella para nuestro consuelo. Ayúdanos a no apartarnos de tu palabra, Señor, por los problemas, sino a permanecer fieles a ti, a recordar cómo tú has obrado en el pasado en nuestra vida y en la vida de otros, en tu palabra, en su aflicción, para tener consuelo en nuestra aflicción presente. Ayúdanos a cantarte, a alabarte en la aflicción, a recordar tu nombre, porque eres tú, Dios, Señor, y a obedecerte guardando tu palabra. Gracias por estas maravillosas bendiciones que nos has dado. Ayúdanos a aprovecharlas y a no despreciarlas, Señor, a tomarlas para nuestra vida y a usarlas, Dios. Ayúdanos. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Espero que pueda ser de gran bendición. Gracias. Veo ahí muchos que saludan y ponen comentarios, pero Sebastián, ¿cómo estás, hermano? Saludos para vos, para Alejandra. Es verdad lo que tú dices, mis padecimientos cada día me demuestran que la fortaleza está en confiar en el Señor. Cada día mi esperanza se fortalece sabiendo que Él tiene el control, un día más para glorificar su nombre. Tal vez tú no lo conoces, es un hermano amigo de una iglesia hermana acá en La Plata, El Faro. Somos amigos, muchas veces me ha tenido que soportar como profesor en el seminario, dictándole clases. Entonces, pero, permiso, Sebastián, ¿sí? Él sufre una enfermedad, ¿sí? Y honestamente, creo que yo te lo he dicho personalmente, admiro tu fortaleza, y te lo dije una vez, admiro la fortaleza que tenés en cómo estás atravesando esta enfermedad, ¿sí? Que no es nada sencilla, sí, me permitís mencionarlo, no es nada agradable el cáncer, y creo que estás conectada, María Esther, ¿sí? María Esther, que vos podés contar la mano de Dios en tu vida, venciendo el cáncer también. Recuerdo con la iglesia cuando Leo nos pedía oración por vos, y toda la iglesia siempre orando por vos, y podés contar cómo Dios ha sido tu sostén, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios ha obrado en tu vida, y todo eso te ha fortalecido
y sigues adelante. Entonces, también eso es de admirar y de reconocer la mano de Dios en la vida de ustedes. Sebastián, María Esther, que están acá conectados, entonces son ejemplos para nosotros, ¿sí? Entonces, de cómo uno debe atravesar la aflicción. Ustedes nos predican con su ejemplo en su dolor, ustedes nos predican con su ejemplo. Entonces, simplemente eso nomás, admirarles por su ejemplo, por su fidelidad, porque nunca se han alejado de Dios a pesar de esto, sino que se han fortalecido y han seguido fiel. Y eso vale, eso creo que cuenta mucho para el Señor. ¿Sí? Entonces, saludos, Sebastián, de verdad, gracias por tu testimonio. Saludos, mamá, gracias por estar. Vicente, ¿qué tal, hermano, amigo? ¿Cómo estás? Saludo para ti y para tu esposa. ¿Sí? Entonces, María Esther, muchísimos saludos. Gladys, saludos. ¿Sí? David y toda la familia Caguata, muchísimos saludos. ¿Quién más? También Gladys, me mencionas que estás con tu tía Adela Domínguez, ¿sí? Entonces, bendiciones, Adela, gracias por estar. Entonces, muchísimos saludos, Dios les esté bendiciendo. Shair, saludo para ti, para la familia. Nati, prima, saludo para toda la familia, ¿sí? ¿A quién más nos saluda? Faustino, amigo, tanto tiempo, ¿cómo estás? Sí, muchísimos saludos, hermano. Te recuerdo mucho. Entonces, qué bueno que estés conectado, ¿sí? Muchas bendiciones. ¿Cómo estás tú? ¿Sí? Este, Osvaldo Tejeda, muchísimos saludos. Gracias por estar conectado. Sole, ¿cómo estás? Muchísimos saludos para vos, para Alex, para el campeón ahí que anda con sus lentes, el chiquitín. Muchísimos saludos para toda la familia. Gracias por estar conectada. Espero que estén bien, así que saludos para ustedes. Susi, saludo para toda la familia. José, saludo para toda la familia. Sí, ¿quién más nos digo? Creo que saludé a todos. Sí, y hay más que aparecen que a veces, a ver, estos son todos, sí. Entonces, no quiero tocar nada raro, a ver si se borra y desaparece todo, ¿sí? Entonces, pero hay otros que están mirando, entonces me figuran 12, pero sé que hay otros más que están mirando porque no entran a la página, directamente lo ven como aparece en el Facebook y lo ven desde fuera. Entonces, son otros porque me figura después en el Facebook todos los que han visto, pero saludos para todos ustedes y gracias por estar siguiendo el mensaje de la palabra de Dios y bueno, disfruta del libro por excelencia, ¿sí? Y en nuestra adversidad es consuelo en la aflicción. Te espero mañana 19:30 horas para continuar con los versículos 57 al 64, ¿sí? Entonces, si quieres leerlo antes, está bien, y a la noche lo vemos juntos, ¿bien? Saludos, un abrazo para todos ustedes y Dios los bendiga. Chao.